Yulengo Media. Contate algo. Que incluye misterio o razón oculta. Parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa del conocimiento y dirección de los espíritus. Experiencia de lo divino. La mística es algo que no se puede explicar muy bien en el mundo de las palabras. Hay algo en el orden de lo espiritual que tiene ese proyecto, que tuvo ese proyecto. Y se tiene o no se tiene, es muy evidente. Es como la escaloneta, te pasa. La mirás y tiene mística. Hay algo que pasa ahí que es medio del orden, no solo del talento deportivo, sino del orden de lo divino. Era como una especie de meca. En un lugar al que llegabas, incluso yo en mi libro hago mucho hincapié en gente que venía de lejos, de muy lejos, incluso de otras provincias, porque claro, venían de muy lejos para llegar a un lugar y comprar incluso lo que ni sabían que existía. Creo que sin Camelot, la movida de la cultura otaku, anime, nerda, tal y como la conocemos en América Latina, no sería igual. ...1994... el año en el que a Diego le cortaron las piernas. Del atentado a la Embajada de Israel y de la reforma constitucional en la Argentina. En el mundo morían Kurt Cobain y Ayrton Senna. Michael Schumacher ganó el primero de sus 7 títulos mundiales, mientras Michael Jordan andaba probando suerte en el béisbol. Se emitió el primer capítulo de Friends, se lanzó la primera PlayStation, se estrenaron Pulp Fiction, Forrest Gump y El Rey León. Vélez salió campeón del mundo. Fito sacó Circo Beat, Los Piojos Ay Ay Ay, Hermética víctimas del vaciamiento y Los Redondos brillaron en 2 recitales históricos en Huracán. En medio de todo eso, en un lugar céntrico de Buenos Aires, más precisamente en Corrientes 1388, esquina Uruguay, abrió sus puertas un lugar mítico. Un lugar ínfimo pero infinito. Un lugar mágico pero que convocaba lo más mundano del under. Un lugar que era uno y muchos a la vez. Un espacio reducido en el que no cabía nadie. Sin embargo, había lugar para todos. Ese lugar se llamó Camelot. Sí, soy Camilo. ¿Para qué venís? Perdón. Vengo para Cosa Ñoña. Ah, Camilo, sí, ahí voy, disculpa. Dale, gracias. ¿Cómo estás, Camilo? Disculpa, me confundí, estaba pensando que tenía que llevar la comida. Cosa mucho más importante. Bien, estoy. ¿Vos? No, gracias por invitarme. Una gran entrevista. Tengo que decir, durante los años 90, sí, ¿no? Y hasta comenzado este siglo, creo incluso, no estoy seguro de la fecha, ahora la vamos a charlar. Hubo una comicaría mítica en Buenos Aires, perdón por la portenitud, sí, pero es así. Bueno, pero la gente, ¿no?, del interior venía especialmente a ese lugar en el que yo trabajé. A mí me gusta decir las provincias, porque cuando dices el interior te dicen, ¿y vos qué sos, del exterior? Claro. Perdón. Bueno, había un espacio de 1 metro de ancho con suerte. Un templo. Sí, que no como un templo era un Jedi, espacio de 1 metro, pero un espacio infinito, podríamos decir. Me refiero, por supuesto, a Camelot, la comiquería mítica de Buenos Aires. Y hoy nos visita alguien que está reconstruyendo su historia. ¿Es así? Estoy en eso, sí, estoy en eso. Muchas gracias por la invitación. ¿Verdad que te presento, Camilo? Desde mediados de los 90 hasta el 2010, Camelot fue la meca de la cultura pop otaku de Buenos Aires, el centro de un multiverso de identidades que en ese momento formaban parte del under. Nerds y otakus, fans del manga, del anime, Star Wars, Batman, Superman, Terminator, cómics, cartas, películas, etcétera, y muchísimos más etcéteras. Todos ahí teníamos un lugar, te gustara lo que te gustara.
Bueno, a ver, empecemos por acá. ¿Por qué un podcast sobre Camelot? ¿Cómo llegaste ahí? En fin. Bueno, yo de chico iba a Camelot. ¿Qué edad tenés? Perdón que yo le tengo 36, No, cumplí bueno. hace 5 días. Feliz cumpleaños. Es un escándalo, che. Bueno, está bien. ¿Y conocés Camelot igual? Sí, Claro. claro, porque yo lo que tenía era que de muy pibe fui como una especie de fundamentalista de Dragon Ball, un talibán total. Claro. Entonces, estás en esa etapa en la que nunca te alcanza nada, ¿viste? Estás como ¿Sos del que te quedas hasta la 1:30 de la mañana para ver el siguiente capítulo? Yo lo veía 4 veces al día, Dragon Ball, porque me sabía como los horarios de Magic Kid para los que son terriblemente Bienvenido a jóvenes. Cosas Ñoñas, ya está, puede ser uno más en esta mesa. Ahí sí se conseguía. Si no lo tenemos, no existe, era el punchline. Eso te... Primero que te acercaba al mundo y vos como joven tenías un estímulo que era una patada en la cabeza que decías, esto es increíble. Me parece que eso genera mística. ¿No? Un lugar donde está todo. ¿Cómo todo? Sí, todo. No, pero no puede ser. A ver, Amazon no tiene todo y tiene tipo galpón y yo. Bueno, Camelot sí. ¿Dónde? No sabemos. Recuerdo todo el hito que significaba para mí y para mis amigos y buscar toda la excusa para ir a Camelot, de bañarme, tomarme el colectivo 100, bajarme en Obelisco, caminar esas 2 cuadras hasta Uruguay. Y de repente llegabas a Camelot y te encontrabas con que había una figura de acción de un muñeco, de un personaje que era, pues sos súper fanático y lo veías ahí recién, en vivo y en directo. Entonces era muy loco eso. Entonces eso generaba un fanatismo realmente por el lugar. ¿Fuiste alguna vez a Camelot? Sí, fuimos una vez. Era así chiquitito y estaba rebalsadísimo de cosas. No, el recuerdo era venir a comprar, siempre tenía de todo, se te venía todo encima. Sí, el local muy chiquito del de adelante y tenía acá en la galería. Entrar y ver las cosas abarrotas, el lugar pequeño, súper mega chiquitito justo y lleno de gente intercambiando mangas, mirando, hablando, todos a la vez y allá al fondo del pasillito, la caja. Y después mira donde no tenías dónde mirar porque donde mirabas estaba lleno de cosas. Es como, ay, no sabes en dónde enfocar. En Camelot podías conseguir lo que quisieras: manga, anime, películas, bandas sonoras, artbooks, figuras de acción coleccionables, llaveros, stickers, cartas Magic y Pokémon, Batmanes y guasones del tamaño que quieras, Terminators que no pasaban por la puerta, naves de Star Wars tamaño familiar, lo que quieras. Y compramos una guía de personajes de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, de Kame, que todavía la conservo. Y ese tesoro, que fue mi tesoro inaugural también de mi relación ya empírica con Camelot, todavía lo conservo. Y todo eso forma parte también de mi educación sentimental. Para mí era espectacular en esa época que entrabas y tenías, creo que era un Terminator tamaño real en la puerta. Que hoy quizás ya estamos nada más acostumbrados a que haya un montón de locales de cómics y similares que tengan como esas estatuas. En esa época estaba Arnold en la puerta de Camelot. Yo creo que la figura que más me gustó en su momento que compré en Camelot fue una figura de Star Wars, de Darth Vader, de Power of the Force, era la línea, de Kenner, que era Darth Vader sin el casco. Ahí había casi una figura de Resident Evil, que no había en casi ningún lado, y acá vine de chico y la había pedido. Sí, estaba bueno porque tenían todo, me acuerdo que tenían un Griffith con un Void en la vidriera, que siempre vino, conocía a verse eso. Camelot no hubiera sido Camelot sin su creador, su dueño y mentor, una especie de mago de Oz, el genio detrás de la obra, un tipo que siempre estaba ahí. Y después lo histrónico de él, era un tipo que pasabas a las 3 de la mañana y estaba barriendo la vereda. Y por ahí pasabas una vez en tu vida y pasabas a los 3 meses y se acordaba, o ibas todos los días y no se acordaba de vos. Yo era el cliente que le caía el domingo a las 11 de la noche. Estuvo días, noches, feriados, domingos, días lluviosos, con manifestaciones, domingos soleados, años nuevos, navidades, trasnoches. Que podía atender a cientos de personas en cuestión de minutos. De muchos minutos. Lo que tenía nomás, tenía que estar 8 horas haciendo fila.
eternamente. Ese hombre se llamaba Gerardo Busto. Es indivisible que Gerardo sea Camelot y Camelot sea Gerardo, casi como una misma persona. Camelot siempre fue Camelot, que también le da una mística. Es Camelot y es Gerardo. Los otros siempre había varios nombres que quizás los conocías más o menos, había un dueño o varios. Gerardo era Gerardo. Y Gerardo estaba ahí. Un tipo muy amable, un tipo que como vendedor logró conectar también con lo más sensible y más humano del costado del otaquismo y el nerdismo y toda esa cosa media incipiente. La verdad que ya hay muchas épocas de Gerardo, pero normalmente era un tipo que atendía con una sonrisa en el rostro y también te invitaba como a comprar algo. Era como una sensación un poco de... venga, pasen, se ponía en la puerta, pase gente, lo hacía pasar, los invitaba a ver. No, que Gerardo además era un tipo entrador, porque llegaba y te saludaba como si te conociera de toda la vida. Que quizás no recordaba tu nombre, pero tenía perfectamente claro cuáles eran tus gustos. Y se acordaba lo que le comprabas, ¿no? Porque te veía y te decías, entró Preacher, ¿eh? Y decías, sí, eso quería yo, Preacher. Y hay algo más. No, y te recomendaba cosas en base a lo que sabía que te gustaba, porque era un genio, se conocía todo. Un vendedor que sabía exactamente lo que te gustaba. Entonces decía, mirá que de Vértigo entró esto. Una joyita, Una joyita, me queda uno justo, si no tenés que esperar. Y lo que no. Pero en una de esas quizás sí. Cuando laburé yo ahí, era el boom de Dragon Ball, la serie roja, y se agotaba. ¿Y qué hizo Gerardo? Lo empezó a traer en catalán, porque había stock en catalán y en español no. Bola de Drac. Y los pibes, vos, venían y decían, hola, ¿tenés Dragon Ball 15? No, pero lo tengo en catalán, ¿no? Bola de Drac, sí, dámelo. Y se lo llevaban en catalán, aunque no podían leer catalán. Y en esa época era una que decías, no sé, le saco una foto y Google Translate, no, te lo morfás en catalán. Y lo compraban igual. O sea, el tipo era un genio en los negocios. Sí. Y sabía que la gente lo iba a comprar igual. Y el reino de Camelot comenzó a crecer. El local muy chiquito del de adelante y tenía acá en la galería varios locales que eran tipo showrooms que usaba. Gerardo en cambio lo atendía ahí, tenía todos los locales de adentro, todos eran de él. No sé cómo hacía. Gerardo pasó de ser dueño a celebridad. Era el dueño y además el dueño que aparecía en la tele, ¿no? En esa tele todopoderosa. Una especie de celebridad, o una de las primeras celebridades de esa época, sin ser él directamente un artista. Existía un cómic dedicado a Gerardo. Te traje un muñeco de Gerardo, de Camelot. Gerardo estuvo en canales de televisión y de radio. Su local era visitado por todos nosotros, pero también por figuras muy importantes. Porque también Camelot iba desde Eduardo de la Puente, qué sé yo, figuras de ese momento, músicos, Liniers, Petinato, qué sé yo, habrán pasado políticos, mucha gente. Todos queríamos ir a Camelot. Y en Camelot había lugar para todos. Y Camelot terminó siendo un lugar, más que solo un comic store, un punto de encuentro. Encontrabas a mucha gente como vos que estaba buscando lo mismo, o había gente que estaba buscando algo parecido, pero sabías que eran personas que tenían los mismos gustos que vos. Filas interminables de jóvenes se agolpaban adentro y afuera del local. Camelot se volvió un parque de diversiones en el corazón del centro porteño. Camelot era en sí mismo una aventura. Esa galería, la Galería Apolo, que me acuerdo del encargado que se volvía loco, que trataba de que, como convivía con el Teatro Apolo, que los pibes no se amontonen en las escaleras porque tenía que pasar la gente que iba a ver las funciones de teatro, entorpecían el paso. Era ir al templo a conseguir todo. Y la gente, creo que espontáneamente, no se quedaba en la puerta, quizás mostrando, si yo me compré Batman y me quedo ahí para que otros vean que yo leo Batman y quizás digan, che, ¿lees Batman? ¿Querés? No sé, que seamos amigos como en la playa, ¿viste? No, andá a jugar con el de la palita. Bueno, acá era lo mismo, ver si te hacías tribu urbana con los que tenían un gusto así. Te juntás con amigos y decís, punto de encuentro, nos vemos en la galería de Camelot y ya sabes qué es esta. Pero todo reinado llega a su fin. Y en 2010, de un día para el otro, Camelot cerró sus puertas. Y junto con Camelot, Gerardo desapareció. No, desapareció. Un día desapareció. Tengo entendido, ¿no? De un día al otro desapareció. ¿Cómo desaparece alguien así? Y después de eso no supimos nunca más nada a nadie. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Nadie lo conocía, nadie sabe a dónde fue, qué pasó con Camelot.
Su desaparición abrió paso a la leyenda, que está en el sur, que se fue a Europa, que vive en Miami o incluso teorías conspirativas de las buenas. Para mí se fue a vivir al sur. Está viviendo tipo en el medio del bosque, en una Con los cabaña. nazis, digamos. Se exilió con los nazis. Para mí es ahí abajo. Tiró la de los nazis. Capaz que se volvió a su planeta o no. Muchos intentaron por todos los medios llegar a él, pero solo se encontraron con pistas falsas, leyendas incluso más fantasiosas y callejones sin salida. Nadie pudo encontrarlo. ¿Y dónde crees que puede estar Gerardo? Me encantaría saber. Se crearon grupos de Facebook, cuentas de Reddit, Telegram, Discord, perfiles de Twitter, Instagram y TikTok de fans intentando dar con su paradero. Looking for Gerardo, Searching for Gerardo, o ¿dónde carajo está Gerardo? No te acompañaría con una lupa, no buscando pistas, no, porque lo quiere encontrar, lo quiere abrazar, no por lo que nos dio. Yo me muero por entrevistar a Gerardo. Hola, soy Camilo Genú, soy historiador y todo lo que es la cultura pop y otaku me fascina. Fui cliente de Camelot y voy a buscar a Gerardo. En este podcast me voy a meter de lleno en ese mundo. Así que prepárate, porque me vas a acompañar en el viaje hacia las ruinas de Camelot. No se ve nada, ¿no? De adentro. Se ve como el local vacío. No es raro que le pusieron las lonas, ¿sabes? No, ¿qué te importa? Voy a contarte el multiverso que componía el mundo under de los 90. ¿Qué era la revista Láser? La revista Láser fue internet antes de internet. Voy a hablar con mucha gente muy grosa que formó parte de ese mundo. Antabaile fue el evento que abrió la puerta a un montón de geeks que hoy continuamos incluso no militando este rubro. La verdad es que el doblaje es mi vida, entonces pues esto es a lo que me dedico y gracias a Dios sigo teniendo trabajo y los personajes y los proyectos siguen. También voy a hablar con gente muy rara. O sea, ahí mi personaje es básicamente Lucifer. Yo soy Jinx de Arcane. ¿Por qué te gustó el personaje? Porque está loca. Porque está loca. Porque... Voy a meterme en un universo fascinante. ¿Seguimos con gitazos así? Y voy a tocar todas las puertas necesarias para llegar al final del camino amarillo y develar este misterio que lleva 15 años sin resolver. Acompáñame. Esto es ¿Dónde está Gerardo?